Bueno, hermanos, vamos con la última bienaventuranza, ¿verdad? Que está ahí en Mateo capítulo 5, versículo 10. Y el tema se llama Bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados los que padecen persecución. Dice la palabra de Dios: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque la tenemos con nosotros, mi Dios. Te hemos alabado, Señor, te hemos cantado y ahora nos exponemos a tu consejo, Señor. Habla a nuestros corazones, habla a tu iglesia, Señor, y sigue transformando vidas, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Jesús nos enseña la última bienaventuranza del Sermón del Monte y nos expone la octava condición para ser dichoso o feliz. Jesús llamó bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero, ¿qué quiso decir el Señor Jesús con padecer persecución por causa de la justicia? Aquí Jesús está hablando de la bendición de ser perseguidos por hacer el bien, por hacer lo que es justo, por hacer lo que es correcto. Jesús está expresando una bendición para aquellos que sufren por hacer lo correcto. En otra versión de la Biblia lo dice más claro, en la Nueva Traducción Viviente. Dice allí: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué son perseguidos los que hacen lo correcto? ¿Por qué son perseguidos los que hacen lo correcto? Si debiera hacer lo contrario. Los malos son los que debieran ser perseguidos, no la gente que hace justicia, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere el Señor Jesús con felices los perseguidos? ¿Y quiénes son los perseguidos? ¿Quiénes son los perseguidos? Los que son de Cristo. Los que son de Cristo. ¿Sí sabe que cuando el cristiano es como Cristo, padecerá persecución? ¿Y por qué? Porque de la misma manera que el mundo aborrecía a Jesús, también el mundo odiará a sus seguidores. Antes de morir en la cruz, Jesús explicó estas verdades a sus discípulos. Ahí en Juan capítulo 15, versículos 18 al 20, por favor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, dice el Señor. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, les dice el Señor Jesús a sus discípulos. Está diciendo Jesús aquí que el siervo no es mayor que su Señor. Que si a él lo han perseguido, los cristianos no podemos pensar que podemos evitar esta situación, De modo que si el Señor es perseguido, ciertamente nosotros también lo seremos.
¿Ha sido usted perseguido o perseguida alguna vez? Pregúntese. La pregunta es, ¿por qué el mundo aborrece a Jesús? ¿Por qué el mundo aborrece a Jesús? Vemos claramente que la mayoría de las personas en el mundo son personas que no creen en Jesús, son personas que no aman a Jesús. ¿Y por qué? Porque no conocen a Dios. No conocen a Dios. Juan 15:21 lo dice más claro. Dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, dice el Señor. Dice el Señor, el mundo me odia y los odiarán a ustedes porque no conocen al que me envió, porque no conocen a Dios. Uno como cristiano podría decir, pero si hay como 10,000 razones para que la gente ame a Jesús y no hay ninguna razón para odiarlo. Si en los 4 evangelios lo describen como bondadoso, paciente, perdonador, se le llama pastor, maestro, le llaman al Señor en los 4 evangelios luz en la oscuridad, médico, abogado, reconciliador. Jesús no dio motivo alguno para que nadie lo odiara. Entonces, ¿por qué el mundo odia a Cristo? Tanto en aquellos días como lo odian ahora. Juan 16, versículo del 1 al 3, por favor. Dice allí, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Hermanos, la causa de la persecución a los discípulos es por el desconocimiento del Padre y de su Hijo Jesús. Amigo y hermano, quien desconoce a Dios se olvida de que Dios es amor. Quien desconoce a Cristo se olvida que Él es luz. Pero el mundo ama más las tinieblas que la luz de Cristo. ¿Usted sabe eso? Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús dijo que la humanidad prefiere más las tinieblas que la luz. La luz es la verdad, mas las tinieblas son la mentira. Estar en luz es estar en comunión con Dios. Pero estar en tinieblas es estar en enemistad contra Él. Ustedes se han preguntado, si Jesús era justo y bueno, ¿cómo es posible que muchos lo aborrezcan? ¿Se ha preguntado eso? Cuando Jesús anduvo en el mundo, llevó una vida perfecta, sin mancha, sin pecado. Pero esa vida de perfección fue la que molestaba a la gente, porque les hacía ver sus propios pecados. El Señor dijo en Juan 7:7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. El Señor Jesús, por llevar una vida de integridad y perfección, ¿qué pasó? Lo crucificaron. Cristo, que alumbraba las vidas malignas de los hombres, provocó que lo odiaran, porque sus obras eran malas y ellos amaban más esa forma de vida.
hoy en la actualidad, nuestra sociedad está tan pervertida por la violencia, el libertinaje y la descomposición social que nadie quiere saber de santidad, ni mucho menos de Dios. ¿O no es así? Es por eso que todos aquellos que quieran llevar una vida de obediencia a Dios serán objeto de burla y de rechazo, A mí no me hables de santidad, yo esas cosas. ¿Qué dice el mundo allá afuera? Seremos objetos de burla, hermanos, y en algunos casos de persecución. De persecución. Si sabe que los mundanos o la gente del mundo ve al cristiano con malos ojos. Para ellos un cristiano es ser una persona anticuada que necesita adaptarse a los nuevos tiempos. Se refieren al cristianismo o al cristiano como aquel pobre desgraciado que no cree en la evolución, que no va a los bailes, que no bebe, que no fuma, que no dice malas palabras, que no miente, que deja de pasar buenas oportunidades en la vida para no hacer lo malo. Así miran al cristiano. Hermanos, cada día el cristiano se enfrenta con el desafío de ser diferente de los que le rodean. ¿O usted no tiene esta lucha? Bueno, uno puede ser cristiano nominal sin sufrir muchos problemas, ¿Y cómo es un cristiano nominal? Un cristiano nominal es aquel que está alejado de la iglesia. Es aquel que está sin iglesia. El que pasa por alto todo compromiso. No quiere compromiso con Dios, ni mucho menos con la iglesia. No sé si se le puede llamar cristiano a alguien así. ¿Ustedes conocen a alguien así? Si tú vives como el mundo vive, no sufrirás persecución. Si tú profesas ser cristiano, pero vives como el mundo vive, jamás sufrirás persecución. Pero quienes desean ser cristianos genuinos deben pagar un precio inevitable de sufrimiento. Recordemos que vivimos en un mundo caído que se vende al pecado. Y el mismo sistema de este mundo buscará que aceptemos el pecado, que usted acepte el pecado. Y si no lo hace, ¿qué sucede? Si no lo hacemos, ¿qué sucede? Nos toman como anticuados, nos desprecian, hacen comentarios negativos acerca de nosotros, se burlan de nosotros por ser cristianos. Jesús dijo que deberíamos sentirnos dichosos cuando pasemos por este tipo de circunstancias. Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Hermanos, como creyentes, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la persecución por causa de la justicia? ¿Cuál? ¿Cómo debe ser nuestra actitud? En vez de avergonzarnos, debemos sentirnos dichosos, debemos sentirnos bienaventurados cuando nos persigan por la causa de su justicia. ¿Sabe por qué? Porque ello da evidencia de que somos cristianos verdaderos. Cristo declaró que la cruz sería inevitable para sus seguidores, y sus palabras siempre se han cumplido,
Nuestra cruz es inevitable, hermanos. Dice el Señor, el que quiera seguirme, cargue su cruz y sígame todos los días. Fíjese lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Le dice Pablo a Timoteo, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Fíjese lo que afirma Pablo aquí. Él dice que no serán algunos. ¿Cuántos los perseguidos? Él no dice que son solamente algunos. Él dice, sino todos. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. ¿Usted quiere seguir a Cristo? Padecerá persecución. Todo aquel que viva a Cristo será perseguido. Y no es una posibilidad, sino algo seguro. La pregunta es, ¿acaso ya has sufrido persecución por ser como Cristo? ¿Por vivir en la justicia de Cristo? ¿Por ser distinto al mundo y pensar como Cristo en lugar de pensar como el mundo? ¿Acaso ya has sido perseguido por tus amigos, tus compañeros en el trabajo? ¿Acaso han dicho mentiras acerca de ti por causa de Cristo? ¿Por hacer lo que Cristo te ha enseñado? ¿Por vivir como Cristo te ha mandado? Bueno, si es así, hermano, regocíjate en Dios. Alégrate profundamente, porque eres parte del reino de los cielos. Si tú has experimentado persecución, fíjese cuál es la promesa para aquellos que son perseguidos por la justicia. Mateo 5:10. Dice el Señor, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, la felicidad no está en el ser perseguidos, sino que está en la promesa de Cristo. Seremos partícipes del reino de los cielos. Amén. Pero recuerde esto, que esta es una promesa para los que son perseguidos por la justicia y no para los que son perseguidos por sus pecados. Hay una diferencia, Tenga en cuenta que la persecución que surge del comportamiento injusto no es bienaventurada. Claro que no. Muchas de las persecuciones a cristianos no son necesariamente por la justicia, sino porque se está viviendo indecorosamente o desordenadamente. Si la gente te difama y te calumnia por dar mal testimonio, eso no es persecución, Eso no es persecución. Hoy en la iglesia, la iglesia sufre, los hermanos sufren, pero no de persecuciones, sino por su mala conducta. Por chismes, difamaciones, calumnias entre creyentes, contiendas entre creyentes. Dijo el Señor que sufriríamos por causa de la justicia, no por causa de nuestra naturaleza carnal. ¿Qué tipo de persecuciones sufre usted como cristiano?
No me diga que sufre porque el hermano le dejó de hablar. No me diga que sufre porque no lo toman en cuenta. No me diga que sufre porque está desanimado o porque las cosas no se hacen como usted quisiera que fueran. ¿Acaso a esto se le puede llamar sufrir por la causa de la justicia? ¿Se da cuenta cómo ya hemos perdido la brújula y nos hemos desenfocado del objetivo? Hermanos, al saber lo que experimentó la iglesia primitiva y lo que están experimentando algunos cristianos de otras partes del mundo ahora, nos tiene que dar vergüenza si alguien nos encontrara quejándonos. No todas las persecuciones ocurren por obrar justamente. Algunas son por vivir indecorosamente. Hoy en la actualidad, muchos cristianos sufren, pero no es por Cristo, sino por su pecado, por su carnalidad, por sus malas decisiones, por su mal comportamiento, al estar más interesado en sus propias cosas y no en las de Cristo. Hermanos, Dios no se impresiona cuando sufrimos por algo malo que hemos hecho. Dios no se impresiona, sino que a Dios lo impresionamos cuando hacemos lo correcto. Primera de Pedro 2:20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice este versículo que si alguien vive practicando el pecado y como resultado es castigado como consecuencia de su mala conducta, ¿dónde está la gloria de su sufrimiento aquí? ¿Dónde? No hay ninguna gloria cuando sufrimos por nuestro propio pecado. Mas cuando se sufre haciendo el bien, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Mateo 5:11, por favor. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquí Jesús continúa la octava bienaventuranza con más explicaciones. Él dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hermanos, en el momento que el cristiano decide seguir a Cristo, comenzará a tener persecución, con los de la familia, los de su trabajo, sus compañeros que le hacen burla, en la escuela, por todos lados. ¿Y sabe cómo comienza esta persecución? Con el ser vituperado. La palabra vituperar significa hablar abusivamente, significa insultar, hacer burla, humillar a alguien, despreciar a alguien. ¿Y por qué nos vituperan? Por actuar como cristiano y no como ellos quieren. Por eso. Primera de Pedro 4:4 dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Fíjese lo que dice bien, A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos
en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Disolución quiere decir libertinaje, inmoralidad. Y ultrajar quiere decir maldecir. Hermanos, el cristiano gana amigos, pero también hace enemigos, El cristiano es aquel que sigue a Cristo, sirve a Cristo y sufre por Cristo. Fíjese que desde los tiempos de antes, las personas que decidieron seguir a Dios han sido víctimas de vituperio, de mentiras, de calumnias, así como lo fueron los grandes hombres de la fe, como Daniel, Nehemías, los discípulos de Jesús e incluso Jesucristo mismo. Jesucristo supo lo que era ser vituperado, perseguido y calumniado. Hasta su propia familia se burló de él en el principio. Y no se diga de los líderes religiosos que constantemente lo atacaban verbalmente. En sus últimos días, el Señor pasó por una serie de juicios ante el sumo sacerdote, el Sanedrín, Herodes y el gobernador Poncio Pilato. Y durante estos interrogatorios fue víctima de varias mentiras y calumnias y abusos físicos. Pero Jesucristo, hermanos, soportó todas estas cosas, manteniendo sus ojos firmemente puestos en el reino de Dios. Y si nosotros vamos a estar entre aquellos que serán vituperados, perseguidos y calumniados, solamente lo vamos a soportar manteniendo nuestros ojos puestos en el reino de Dios también. Amén. Pero ¿qué tal si un cristiano nunca ha sido perseguido y vituperado por la causa de Cristo? ¿Qué tal si un cristiano nunca ha sido vituperado por la causa de Cristo? Podríamos decir que algo está mal con su cristianismo, ¿no? Usted sabe que los miembros de la iglesia que son mundanos siempre serán amados por el mundo. Siempre serán amados por el mundo. Jesús nos advierte de esto, del peligro de tener una buena reputación ante el mundo. Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hermanos, tengamos cuidado cuando todos hablen siempre bien de nosotros, El mundo tiene que hablar mal de los cristianos, porque el mundo siempre hablará bien de los suyos. Ahora, ¿tú eres de los del mundo o de Cristo? El mundo aborreció a Cristo. Por tanto, el mundo no puede hablar bien de quienes están identificados con Cristo Jesús. Ningún cristiano verdadero puede ser amado por el mundo, pues ya no es del mundo, sino de Cristo. Vivimos en el mundo, pero somos llamados a estar separados del mundo. Juan 17:6 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. ¿Usted sabe cuál es el problema que afronta la iglesia en la actualidad? ¿Usted sabe cuál es el problema de la iglesia en la actualidad? No es que haya demasiadas pocas iglesias en el mundo, claro que no, sino que hay demasiado mundo en las iglesias. Últimamente
ya la iglesia se encuentra en el mundo y el mundo se encuentra en la iglesia. Las iglesias de hoy no están enfocadas en predicar un evangelio que confronte al hombre con la realidad de su pecado. Ya las iglesias ya no confrontan a los creyentes con su pecado. Hay iglesias que ya no predican mucho contra la mundanalidad. Hermanos, Dios por medio de su palabra nos exhorta a no hacernos amigos del mundo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. O somos amigos de Dios o somos sus enemigos. Fíjese que esta carta de Santiago no fue dirigida a personas no creyentes, sino a los cristianos que se hacen amigos del mundo, pero que también quieren estar con Dios. Hermanos, no hay posibilidad de ser un cristiano de tiempo parcial, Claro que no. O amas a Dios sobre todas las cosas, o amas vivir tu vida en la forma que tú quieras. Hermanos, el sistema que tiene este mundo en el que vivimos, no hay lugar para Dios, ni para su Hijo Jesucristo. Y entablar una amistad con este sistema es equivalente a declararle la guerra a Dios. ¿Sabe por qué? Porque fue el mundo con sus pasiones y deseos que no reconoció al Señor Jesús como el Mesías, sino que lo crucificaron en la cruz del Calvario. Hermanos, Jesús no fue perseguido por sanar a los enfermos, y por sacar a los demonios, por echar fuera a los demonios. Jesús no fue perseguido por resucitar muertos. Cristo fue perseguido por ser justo. Fue rechazado por ser justo. Su mismo pueblo prefirió a un homicida en lugar de un justo. Hechos 3:14 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Por eso el mundo de hoy está persiguiendo y rechazando a la iglesia de Cristo, la cual es su cuerpo. Hermanos, Cristo advierte a sus seguidores que también serán objeto de dicha persecución. Cristo nos advierte. Jesús les está diciendo a su pueblo que porque el mundo lo aborrece a Él, el mundo también los aborrecerá a ellos. Jesús no engaña a nadie, sino que nos explica con toda franqueza que el seguirle a Él, seremos maltratados, seremos perseguidos. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud ante esto? Mateo 5:12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. ¿Puede ponerse de pie, por favor, hermano? Hermanos, ser perseguidos no parece un honor, no es cosa de honor. Al fin y al cabo, ¿quién quiere ser perseguido? Nadie, ¿verdad? Pero va a suceder algún día si tú le has entregado tu vida a Cristo.
Algún día serás perseguido, serás vituperado. Pero en esta octava bienaventuranza, Jesús les da a los perseguidos una promesa fabulosa. Mateo 5:12, por favor. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuál es la bendición para los perseguidos? Es un galardón, una recompensa. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La palabra galardón o recompensa significa paga. Paga. Dios te va a pagar lo que has sufrido por Él. Y esta paga no es cualquier cosa, es un galardón grande. Jesús no nos dice aquí cuál es el galardón. Claro que no, pero sí nos dice en dónde lo recibiremos. En los cielos, en el cielo. El problema es que muchos olvidamos esto y queremos ser recompensados en la tierra. Queremos hacernos tesoros aquí en la tierra y no en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Hermanos, el galardón reservado para nosotros no está aquí en la tierra, sino en los cielos. Fíjese que el cristiano no se alegra en el hecho de ser perseguido, sino en saber que hay un galardón en los cielos que ninguna aflicción le puede quitar. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en 2 de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En otras palabras, dice la Biblia que las aflicciones son cortas, son momentáneas y pasajeras, no pueden durar, mas la gloria es eterna. Así que, hermanos, regocijémonos y alegrémonos en medio del sufrimiento y de la persecución por causa de la justicia de Cristo, porque ese mismo sufrimiento recibirá una compensación grande en los cielos. Y cuanto mayor sea tu sufrimiento, mayor será tu recompensa que recibirás en el cielo. Amén. Vamos a orar, hermanos.